pretendí iniciar con esta introducción. Hoy, 25, ya ven que ayer se fue a bote de la basura el plomo negro, entonces comienzo con el violeta. 25 de mayo del 2023 en Biomatemáticas 2. Bien. Bueno. Dos cosas. La primera. En Biomatemáticas 2 estamos viendo como segundo tema del curso. El primer tema fue límite de funciones. Límite de funciones, que eso se refiere a cuando una función f de x, que es la relación entre dos cantidades, x y y, se topa con algunos valores de x en los cuales no hay definición para el valor de y. Cuando en algunos valores de x, la función y no tiene valores existentes. Vimos que pueden ser hoyos en funciones, o pueden ser funciones de tipo no lineal, ¿sí? Curvas de alguna naturaleza, en las cuales el valor, cuando aumenta el valor de x, aumenta el valor de y, pero aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, y no encontramos un último valor de y para algún valor de x. Decimos que el límite de una función se define, el límite de una función f de x se define como aquel valor en el cual x no está definido. Más bien no, al revés. Para un valor de x, no, sí, de hecho, sí, efectivamente, x no está definido, y entonces el valor de y tampoco está definido. Tenemos ahí problemas para encontrar relaciones entre las cantidades x y y. Como no están definidos, decimos que en ese valor de x, la función y o el valor de y no existe, no está definido, o no se puede definir, no se puede conocer, entonces ahí la función no es válida. No existe ese valor, entonces no nos define, no nos da un valor numérico para y cuando x tiene algún valor, dentro de la forma de la función. Porque las funciones se definen como, finalmente, esto es una relación entre dos cantidades, relación de x, vamos a ponerle así, y, más que esto parece también como x y y. Y esta es una y y esa es una y. Esa es la conjunción y esa es la variable y. Es la cantidad y. Entonces, una función se define como una relación de dos cantidades. Eso es una función. Y eso fue lo que tuve ayer que explicar rápidamente en clase de física. Bien. El límite de una función existe o se da o se presenta en una función cuando no hay una y para algún tío de os, porque puede haber más de un límite de una misma función, para algún os valores de x, para algunas x no hay yes. ¿Bien? Lo estoy escribiendo en español y no usando el lenguaje de la teoría de axiomática de conjuntos, que sería otra forma en la cual podría escribir esto, pero ahorita no me acuerdo, no me lo sé de memoria el lenguaje de teoría de conjuntos, porque no lo uso diario,
por eso no lo he memorizado. Si lo veo, lo reconozco y lo puedo usar, pero como no lo he visto en estos últimos días, no lo aplico. Okay. Entonces, una función, repito, una función es una relación de dos cantidades, o más, dos o más cantidades. Un límite de función, o en función, es cuando no hay una y para algún o algunos valores de x. No existe eso. Y algo que para lo que nos sirve el concepto de límite de función es para definir lo que es la derivada de una función. La derivada de una función es la pendiente en la función y para cada x. Una función que tiene varios valores de x, por lo tanto tendrá varios para cada uno de esos valores de x. Habrá un valor y solo uno de y, porque si no, no es función, recordemos. Entonces, en cada uno de esos puntos x, y hay una pendiente que puede ser igual o diferente entre diferentes puntos. Esto de hecho nos podría resumir las definiciones principales del curso hasta donde vamos. Son el concepto del cual partimos, porque este lo aprendimos en el curso anterior, que es una función, eso es precálculo o biomatemáticas 1, y a partir de esta definición del conocimiento y la conciencia de lo que es una función, de conocer esto, partimos para conocer qué es el límite de funciones, aunque también se ve en biomatemáticas 1 un poco diferente, una parte, otra parte se termina de ver en biomatemáticas 2, y usamos el concepto de límite de función para conocer y calcular la derivada de esta misma función. La derivada de esta función xy, f de x igual a y, es la pendiente en cada punto y, en cada valor de y, para cada valor de x. Nos podemos poner, entonces, el valor de y para cada x. Y por cierto, la podemos esto definir también como, o representar, no definir, sino representar. Se puede representar la derivada de una función, se puede representar así. No es una sonrisa, pretendió ser una flecha. No es un emoticón. Así. Flecha. La podemos representar como f' de x, como y' o como de x, o como de x en de y. Son lo mismo. Y todo esto se define, dijimos, como a partir del límite, se define matemáticamente. La definición española, en español es esta: la pendiente en y para cada x. ¿Cómo lo escribimos en lenguaje matemático? Usamos el concepto de límite, y ese límite para f de x, vamos a poner el límite, perdón, cuando el valor de x tiende a 0, en particular la definición de la derivada de la función de x más un valor h menos el valor de f de x dividido
no es H, pero no es X. Ahorita ya me acordé. Aquí es H, no es X. H. ¿Y esto qué H? ¿Qué H? Aquí la H. La H está aquí abajo, por eso me acordé. Se lo había escrito mal. Bien. Y esto es igual a la derivada. Es igual a, digamos, a y'. El límite de f de x más una cantidad, que es esta misma de aquí abajo, h, menos el valor de la función en x, entre esto y esto. Recordamos, ¿esto de dónde viene? Esto viene de la definición de pendiente, que normalmente representamos como m para una función lineal, donde en una función lineal la derivada, la pendiente o la inclinación de la línea recta de una función lineal es el valor de recordemos, f de x, aquí está, es igual a y. Es igual a y. De hecho, fíjense, yo puedo escribirlo esto así. Y más h menos y entre x2 menos x1, donde x2 menos x1 es igual a h, pero h tiende esta diferencia tiende a este valor. O sea, esta diferencia es muy pequeña. El punto x2 en la gráfica y el punto x1 están muy cerca. Su diferencia o distancia es prácticamente ninguna, 0. Y este x2 es esta y más h. De hecho, tendría que poner aquí paréntesis para que no parezca un trinomio. Este es un solo valor, que es el valor de y2. Vamos a decir, aquí nos falta poner que y más h es igual a y2. Y esta aquí podemos ponerle y1. Y2 es esta. La pendiente en la función lineal es y2 menos y1 entre el cociente de y2 menos y1 entre x2 menos x1, donde esto es una función lineal. Esto se aplica a la derivada no para funciones lineales, sino esto que es en una función no lineal. Entonces, esta es la pendiente en funciones lineales y esta es la pendiente en funciones no lineales. Pero como en las funciones no lineales la pendiente no es constante, sino que va cambiando, por eso la ponemos de esta manera. ¿Y cómo sabemos que va cambiando? Pues es lo que vamos a ver ahorita. Uno de los primeros ejemplos que vemos de funciones no lineales, ¿cuál es? A ver, la función lineal, esta de acá, y la escribamos todavía con la violeta. Y es igual a mx más b. Es la función de la fórmula de la forma general de una función no lineal. Una lineal recta, donde esta m es esta m y x va cambiando, x2, x1, x3, xn más b. Okay. Fíjense aquí lo interesante, que aquí x es un valor que va cambiando
estando x elevada a la potencia 1. Entonces me va a dar una y elevada a la potencia 1. No puede ser la potencia 0, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser la potencia 0? Porque cualquier número elevado a la 0 es 1, es la unidad. Y entonces sería 1 por n, pues, esto siempre sería 1, no cambiaría, no sería en sí una función, no sería algo que va cambiando, como si cambia una línea recta, ya sea dependiente positivo o dependiente negativo. Es la función lineal. La primera función que vemos como función no lineal podría ser esta. Y igual a, ya no mx a la 1, sino mx a la potencia 2. No he puesto ahí m, ya no sería una, ya no tendría que ser, ya no puede ser una pendiente, entonces ya no puede ser la m, tiene que ser otra. Pongámosle, le vamos a poner a. No le pongo n porque eso me da también la idea de que es un número constante como eso, como pendiente, no, sino que es el número a. Ahora, la pendiente también en una función lineal me dice qué tanto cambia y conforme cambia x. Si m vale 1, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Bueno, quitemos la b es 0. Si x vale 1 y m vale 1, ¿cuánto vale y? 1. Si x vale 2 y m no cambia porque no es x ni y, es m una constante. Si m vale 2, ahora ¿cuánto vale y? 2, porque m vale 1 por 2 es 2. Ahora imaginemos que m no es 1, que m es 2 y es constante. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. 2 por 1, 2. Cuando x vale 2, si m vale 2, ahora vale 4. Primero vale 2, luego 4. Si x vale 3, luego vale 6, 8, 10. Entonces, esa función lineal estaría más inclinada que la función en la cual la pendiente es 1. Pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3, me da la inclinación de la recta de la función lineal. Y esa inclinación me habla de qué tanto cambia y conforme cambia x, o la proporcionalidad en el cambio de y conforme cambia x. Es por eso que m, la pendiente, en realidad se trata de una, como es constante, se dice que es una constante de proporcionalidad. A esta constante de proporcionalidad también le puedo llamar, ahí en la fórmula o en la ecuación o en la función de la línea recta, le puedo llamar también coeficiente de proporcionalidad. Coeficiente o constante es lo mismo, de proporcionalidad. ¿Qué tanto cambia y cuando cambia x? Voy a cambiar la m por la a en esta donde x está elevado a una potencia 1 y una potencia 2. A sigue siendo un coeficiente en cierto modo de proporcionalidad, porque finalmente no importa cuánto valga x cuadrada, pues va a cambiar y dependiendo de qué tanto le diga este número. Mientras más grande sea a, mayor será el cambio en y, aunque cambie poquito x. Tabulemos x y y. Okay. Para x igual a 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Quedémonos ahí. ¿Bien? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? A 1. Supongamos que a es igual a 2, para que no sea 1, ¿sí? Para que no sea
Entonces sería 1 al cuadrado es 1 por 2. Sí, siendo 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y cantamos la canción. Sería entonces 2. Ah, no, sí. 1 por 2 es 2. Ahora, x vale 2. ¿Cuánto vale y? 2 al cuadrado, 4. Por 2, ¿cuánto? 8. 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. 2 por 9, 18. 4 al cuadrado, por 2, 32. 5 por 5, 25. Por 2, 50. 50 o 50. 6 por 6, 36. Por 2, 72, ¿no? La puedo graficar. Tendría que ser una gráfica con 72 puntos. Recuerden traer su papel milimétrico. Grafiquenla en casa. Okay. Esta es la función de elevada al cuadrado o de potencia 2, o le llamamos también, como estamos elevando a x al cuadrado, le llamamos cuadrática. Es una función de potencia. Y lo que vemos es que es una función no lineal. ¿Cómo sabemos que es una función no lineal? Tabulemos la función y igual a mx más b, donde b es igual a 0. M vale lo mismo que a, vale 2, y vamos cambiando x y y. Cuando x vale 1, es más, vamos a hacerlo acá, aquí mismo. ¿Cuánto vale la y morada? Ahí está. ¿Sí? La y morada. 1 por 2, 2 por 1 por 1, 2. Okay. Aquí vale lo mismo. Cuando x vale 1, en las dos funciones vale lo mismo. Bien. Cuando x vale 2, o sea, 2 por 2, 4. Cuando x vale 3, 3 por 2, 3 por 2, 6. Cuando x vale 4, 4 por 2, 8. Cuando x vale 5, 5 por 2, 10. Cuando x vale 6, 2 por 6, 12. Okay. ¿Cómo son los cambios? ¿Cómo son los cambios en esta función? La diferencia entre x igual a 2 y y igual a 1 en y, o sea, aquí la diferencia es, voy a llamar así, delta y, la diferencia en y. Aquí sería 2, ¿no? 4 menos 2, 2. 6 menos 4, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. 12 menos 10, 2. La diferencia entre los valores de y en la función lineal es constante. Por eso es lineal. Y aquí las diferencias, ¿cómo son? ¿Qué tanto aumenta y de un valor de x al siguiente? 8 menos 2. ¿Cuánto sería delta y? Es más, ese delta lo voy a poner por arriba, no me haga mucho ruido. Lo voy a ponerlo aquí, pongámoslo acá arriba. ¿Sí? Delta y delta y. 8 menos 2, 6. ¿Bien? 18 menos 8, 10. 32 menos 18,
8 para 12 son 6, ¿cuánto? 24, ¿no? No, 26, son 26. ¿Cómo sé? 6 y 2 son 8, 2 y 1, 2 y 3, 26, no, son 16, 16, sí, 16, 14, no sé, regresamos a la primaria. Gracias, Señor. 14. Aquí es más fácil. Aquí son 22, ¿no? Aquí son 22. No, 2 son. Sí, son 22. ¿Sí? 28. ¿Cuántos? ¿18? 18. Sí, 18, no sé. Díganme para no andar diciendo burras que quedan grabadas. 18. Aquí son 22. Yo quería llegar al 22. Aquí está 22. Por fin pude escribir un 22. Ahí está. Bueno. Aquí lo que tenemos es que el cambio en y es constante en la función lineal. Por eso es lineal. Porque el cambio en y obedece a una constante de proporcionalidad. El coeficiente aquí es una constante. En cambio, el coeficiente aquí va cambiando. Aunque el coeficiente no cambia, la proporcionalidad se va cambiando. El cambio del primer punto al segundo es de 6, en y aumenta a diferente, ya no es 6, es 10. Sí es cierto, entre estos la diferencia es constante. Estas diferencias no son constantes, pero estas diferencias sí. Le hacen en el micrófono, yo les me tomo. ¿Por qué? Bueno, voy a escoger ese porque no sé. Bien. O no puedo ser el voy a ver. No voy a verificar. Esto es una función no lineal, es una función curva. De hecho, ¿esto qué me dibuja? Y hasta se le llama la función de una, dijo el Señor a sus discípulos. Una parábola. Una parábola. Porque podría yo calcular el valor de y para valores negativos de x, por ejemplo. Y voy a obtener el valor de aquí. De x negativa, vamos a decir, pues valores negativos de x. Voy a obtener esto mismo y entonces lo que se dibuja es una parábola cóncava arriba. Esto va aumentando, va así. Si yo grafico el lado izquierdo de x en los valores negativos de x, estos valores los voy a obtener, pero del lado negativo de x. Son positivos en y, negativos en x. Es una parábola cóncava arriba con centro y valor mínimo en el origen. Entonces, grafiquen en casa para que lo vean. ¿Correcto? Y es más, calculen los valores negativos de y, de x, no de x, no de y. Como cualquier número negativo elevado al cuadrado me da un positivo, me va a dar estos números otra vez. Por eso me sale la parábola así. ¿Sí? No es que sean 2 puntos en gol de campo, 3 puntos en gol de campo, o el punto extra fue correcto en el fútbol americano. Es una función parabólica. Esa es la función. ¿Cuál es la derivada de esta función? A ver, la función dijimos f de x, o vamos a ponerla como y, directamente como y. Esta función verde. Y es igual a 2x cuadrado. ¿Correcto? ¿Cuál es la derivada o y' de esta función? Revisen sus apuntes para que recuerden cuál es la regla de la derivada de una función de potencia. ¿Vale?
4x, ¿sí? Porque la derivada de esta función sería y', sería igual a la potencia multiplica el coeficiente, 2 por 2, x, y la potencia, a la potencia le resto 1. Y entonces queda lo que dijiste, 4x. ¿Y 4x cómo es? ¿Cómo es esta función? Vamos a tabularla. Es más, vamos a tabular aquí la derivada. Vamos a ponerla así, en verde, es esta verde. Y'. Ahí está. Cuando x es... Y hagamos en verde, para que sepamos que ya está. Cuando x es 1, 4 por 1, 4. Cuando x es 2, 4 por 2, 8. Cuando x es 3, 3 por 4, 12. Cuando x es 4, 4 por 4 es 16. Cuando x es 5, 5 por 4 es 20. Cuando x es 6, 6 por 4, 24. ¿Cómo son los delta x? Los delta y, perdón. Los delta y. Constantes. 4, 4, 4, 4, 4. Ok. Pero hasta aquí estamos viendo funciones simples, dos variables. Habíamos mencionado que en la sesión pasada calculamos y dibujamos la derivada de la función seno de x. Saquen sus calculadoras rápidamente, o si tenemos su celular se pongan la función de calculadora científica. A veces nada más tienen que dar una jueguita, o sea, dependiendo de la marca del aparato, del dispositivo, le llaman por ahí. Bien. Ok, vamos a comenzar entonces con esto. Comencemos con la función original. La función original la estamos poniendo en violeta. Que la función original sea y es igual, al seno de x. X y y. Recordemos que debemos poner la calculadora en función trigonométrica, pero para calcular radianes. ¿Sí? Radianes. Pónganle radianes, que diga radianes y no grados. Rad y no deg o degrees. Bien. Cuando x vale 0.2, digamos. Cuando x vale 0.2, ¿cuánto vale y? ¿Cuál es el seno de 0.2? A ver, si está en 0.19. Cuando x igual a 0.4, 0.38. Cuando x es igual a 0.6, 0.50 y qué? 6. Cuando x es igual a 0.8, 0.71. Cuando x es igual a 1.0, 0.84. Ok, esa es la tabla que nos permitirá dibujar la gráfica de la función seno de x en este intervalo entre 0.2 y 1.0. ¿Correcto? ¿Cuál es la derivada
de esta función. Sabemos que la derivada del seno de x es el coseno de x. No, es una bobada. La derivada del seno de x es el coseno de x. En otras palabras, para graficar esto, tengo que calcular ¿qué? Ya no el seno, sino el coseno. ¿Cuál es el coseno del punto 2? .98. Luego 0.92. Luego 0.82. Luego 0.69. Después 0.54. Ok. Vemos que son diferentes valores. Si graficamos, vamos a ver que esta está corrida respecto a esto. Podemos seguirle cuando x igual a 1.2, 1.4, 1.6, 1.6, 1.8, 2, etc. Y lo mismo en esto. Sigan en casa, por favor, continúen la tabla para luego ver cómo es la gráfica. Ok, aquí tenemos, vamos a ver, dos funciones. Esta de acá, el y igual al seno de... No me entiendo que dije que lo hice en violeta, no sé por qué lo escribí así, todo era en verde. Y igual a 2x cuadrada y aquí seno de x. ¿Qué sucede si lo que tenemos es la función y igual a el seno de 2x cuadrado? ¿Cuál es la derivada de esto? Vamos a poner d. Voy a ponerlo aquí abajo nada más, no para todo. D en dx, d en dx, no en dx, en d, en dy. La derivada, ok, sí, vamos a poner eso. La función, nos preguntamos cuál es la d del seno de 2x cuadrada en y. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No saben qué decir lo que me equivoqué, es en x. Aquí lo escribí al revés. Oh, está al revés esto. Lo estoy cotejando y está al revés. Corríjanlo. Invertí la posición de la x. Es la derivada. No es la derivada de x, es la derivada de y. La derivada de y y la derivada de y en x. Ya, corregí. Mira, corrijan ustedes allá, por favor. Sí, ok. dy, esto es y en x. Ya está. ¿Por qué no me queda? Porque lo estoy interpretando al revés. Y es esto. dy en dx, pues aquí sustituyo la y. ¿Sí? ¿Quién es y? Seno de x cuadrado.
Es más, le voy a tener que cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí que tengo estas dos funciones. Y es el seno de x y y que es el 2x cuadrado. Entonces, me van a odiar por mi modo. Ya no le voy a poner, bueno, esto sí se va a quedar, pero ya no va a ser y. Ahora esta va a ser z. Va a ser z y esta va a ser diciendo esta es z porque aquí voy a cambiar esta por y. ¿Ya vieron? ¿Por qué y? Porque y es igual a 2x cuadrada. Entonces, aquí en esta y, aquí estoy sustituyendo esta y por esta 2x cuadrada. Y esta es entonces, tendría que yo calcular la derivada de esta función de x. Lo que tengo es, aquí lo que tengo no es una función, son dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones? Una función es la función, vamos a decir, z igual al seno de y, pero también tengo a y que es igual a 2x cuadrada. Son estas dos funciones, pero me están, veo esta, pero me están informando que esta no es solamente un valor calculable, sino que este a su vez lo obtengo de otra función. Y podrá suceder que esta z que esta x fuera a su vez otra función. Esto que tenemos aquí, esto que está aquí, es en sí una función compuesta. Una función compuesta es una función que tiene varios, está formada, compuesta por varias funciones. Entonces, aquí lo que tenemos es, lo que tenemos que obtener, tendríamos que obtener sea la derivada de una función compuesta. ¿Y cómo obtenemos la derivada de una función compuesta? La obtenemos mediante la regla de la cadena. Que lo que me dice, yo puedo representar esa función z como para una función compuesta, como por ejemplo esta, z, que esta es z de y, que a su vez es, esta y es y de x. Esto es una función compuesta. Y podría haber funciones más compuestas, con mayor número de componentes. Por ejemplo, podría ser otra función, y z tenemos que usar otras letras, no sé, w de z de y se hace más camote, de y de x, pero tengo que cerrar el paréntesis aquí a la derecha de la x, me falta cerrar el paréntesis a la derecha de la y me falta cerrar el paréntesis a la derecha de la z. Hay 3 paréntesis a la izquierda y 3 paréntesis a la derecha. Esta es una función compuesta de 3 funciones. Es una función compuesta de 4 funciones: x, y, z y w.
y podemos llegar a encontrarnos con funciones más compuestas. ¿Cómo obtengo la derivada de una función compuesta, cualquiera de estas? La regla es, hay que derivar en orden. Uno hace primero una derivada de una función, luego otra, y al final lo que tiene es el producto de cada una de estas funciones. Es el producto de la función de cada una de las funciones que componen la función compuesta, que es todo este rollo. Primero obtengo la derivada de la función x y luego la multiplico por la derivada de la función y. En caso de esta fuera primero de la x, luego de la y y luego de la z. Es decir, se van encadenando las derivadas. Es el producto de la derivada de la primera por la derivada de la segunda por la derivada de la tercera, por la derivada de la enésima. Por ejemplo, para esta función d en x del seno de 2x cuadrado, ¿cuál es entonces la derivada en x de el seno de 2x cuadrada? Será entonces la derivada de 2x cuadrada, ¿cuál es? La tenemos allá, 4x. Pero esta es multiplicada por la derivada de la función seno de y. ¿Cuál es esa función? Es el coseno de, me falta espacio, lo voy a escribir más completo. El coseno de y sería el coseno de 2x cuadrada, porque y es 2x cuadrada, ¿ok? Entonces, la derivada del seno, ¿dónde lo puse? Acá está, la derivada del seno es el coseno, ya está. Pero, ¿cuál es la variable de la cual se obtiene el coseno de esta función? Pues es esta, porque es la función real que estoy usando acá, es el seno de y. Entonces será el coseno de esta cosa, de esta y. ¿Y esta y cuánto vale? Aquí la tengo, 2x cuadrada. Entonces el coseno de 2x cuadrada multiplicada, no confundir que es 2x cuadrada por esto, sino que es el coseno de 2x cuadrada, el coseno de 2x cuadrada, que multiplica ¿a qué? A la derivada de la primera función, la función más interna, ¿sí? Que es la derivada de esto. La derivada de 2x cuadrada, acá la tenemos, es 4x. Entonces, la derivada en x del seno de 2x cuadrada es coseno de 2x cuadrada por 4x. Y ahora calculamos, hagan en casa.